Hola a todos, en este video voy a presentar la relación existente entre los críticos latinoamericanos que están para la actividad de crítica literaria en esta unidad. Entonces tenemos a Baldomero Sanincano con el texto El Crítico Internacional, tenemos a Antonio Cándido con Una Palabra Inestable, Julio Ortega, El Inca Garcilaso y El Discurso de la Cultura, Luz Mari Giraldo con su texto Más allá de Macondo, más acá de Macro. Y para entender la relación existente, tenemos que plantearnos una pregunta y es ¿qué relación hay entre los críticos literarios en Latinoamérica? Dicha relación viene ya sujeta a unas condiciones que se fueron desarrollando durante lo sucesivo entre siglo XIX y siglo XX. Y esa relación, pues vale decir, ¿no?, que entre los críticos de Latinoamérica comienza una preocupación constante y un empeño incesante por la construcción de lo nacional. Aquí en la construcción de lo nacional, abro paréntesis, aquí entra lo que es la identidad, las características propias de las naciones, la autodeterminación y la libertad. Pues concepto de lo nacional, que es término pues carcomido por las esferas del poder dominante que tenían algunos que otros países estrecha relación con los países o imperios dominantes. Sumado a esa determinación, pues las letras vienen siendo dentro de esa época el principal bastión al servicio de la sociedad y primera arma revolucionaria. Advertía Martí en uno de sus poemas y discursos que había plasmado que más valía trinchera de ideas que trinchera de piedras. Y esta relación se da por varios factores. Entre ellos hay que mencionar la burguesía. La burguesía, pues con la toma del poder, comienza a elaborar prácticamente un nuevo mundo porque cambian las formas, la forma de relacionarse, cambia la forma laboral, comienza una fuerza laboral que va de alguna manera separando al hombre un poco, al hombre lo va poniendo distante de la sociedad. Igual ocurre con los escritores. Algunos se van viendo sometidos, otros se ponen al margen de lo nuevo que está pasando. Pues la revolución industrial, con todo su afán, con toda su fiebre, cambia de alguna manera la manera de relacionarnos, cambia la cultura, cambia ese contexto social donde está implantado. Entonces la burguesía trae también otros problemas, abuso de poder, trae situaciones precarias para la clase obrera y la clase dominante pues se ve en otro estado, en otra esfera que no quiere cambiar. La burguesía ya impuesta como clase dominante, hay un problema en Latinoamérica. Pues, ¿qué ocurre? Pues todos estos países de Latinoamérica sucumben a la fiebre de, pues podemos decir entre comillas, de la modernidad. Y comienza en América Latina pues una desestabilización por sus características, su identidad, y comenzamos a copiar todos esos modelos provenientes de los países de Europa. Y al igual pasa con las letras, que no es la excepción aquí. Sumado a esto, encontramos el abuso de poder. Adicional que vamos perdiendo el criterio, ese criterio de americanos y toda esta pérdida de la identidad, los poderes sucumben en gobiernos dictatoriales que a su vez se convierten en abuso de autoridad, abusos de poder y corrupción. Y dada la ola de informaciones y de productos provenientes de otros países, pues tenemos como uno de los pilares para hacerle frente a los escritores. Aquí se menciona en el texto de Baldomín Sanincaro que el escritor modernista vivió esta vorágine cultural animada por la industrialización, pero en América Latina todo fue violento. El escritor modernista siente rechazo, toma postura frente al paso impuesto por la burguesía en América Latina. Los modelos culturales son copiados en el Nuevo Mundo. Y eso es lo que viene a hacer la burguesía, pues a dominar, se implanta como el imperialismo y pues comienza a corroer a todos los pueblos de Latinoamérica y a su paso alrededor del mundo. Veamos entonces el caso de Colombia con Baldomín Sanincaro. Hablemos del caso entonces de aquí de Colombia
con nuestro escritor Sanín Caro. Al llegar aquí a Colombia, Sanín encuentra un paisaje desolador, ve y analiza cómo la sociedad política está carcomida por la corrupción y hace un análisis y expresa su crítica a través de los ensayos. Siendo así, a través de sus letras, Sanín Caro eleva su preocupación nacional. Comienza y le devuelve el espíritu crítico a la crítica, y esto lo hace a través del género ensayístico. Entonces, el género ensayístico ocupa dentro de las letras un bastión muy importante, porque se va convirtiendo en el arma, en el espacio, en el contexto en el cual podemos expresarnos, podemos discernir, podemos debatir distintos puntos de vista. Su trabajo para la crítica en Colombia fue muy importante, pues él comienza y da ejemplo, toma postura de las situaciones, aunque algunas veces anónimas, pero comienza, juzga y se convierte aquí en Colombia, para Latinoamérica, en un faro para los próximos críticos y escritores del continente. Y bien, yéndonos al Perú, con el Inca Garcilaso de Julio Ortega, pues reconoce que los comentarios reales son la primera muestra de escritura de la crítica en América. Bueno, y lo hace porque él considera que son valoraciones que se hacen desde la identidad construida sobre los pueblos incaicos, que están dotadas de un sentido profundo, arraigados en su ser, que va rescatando pues sus principios, y también expresa de alguna manera la trascendencia de los relatos, porque sus lecturas buscaban consenso entre los lectores y una profunda representación de ellos en la realidad. En el texto El Inca Garcilaso, Julio Ortega básicamente pues reconoce que los comentarios reales son la primera muestra de escritura crítica en América. Y esto lo hace porque son valoraciones que se hacen desde la identidad. Aquí vamos viendo cómo el problema, nuevamente, ese problema cultural y esa problematización por reconocernos, por saber quiénes somos, viene configurando el discurso de la crítica de todos estos pensadores. Ahora, Julio Ortega pues va considerando, va haciendo sus valoraciones en el texto del Inca Garcilaso, porque el texto hace reconstrucción del pueblo incaico, determina y da autodeterminación a esos pueblos. El texto, pues los comentarios reales vienen siendo, además que permiten la determinación de los pueblos, la valoración desde el propio ser histórico, viene siendo una respuesta al discurso construido de los españoles. Es decir, que los comentarios reales son respuesta sobre un discurso. Por eso considera Julio Ortega que es la primera muestra de crítica en América. Bien, en los comentarios reales, el texto es muy interesante, porque considera que toda esa construcción, toda esa contextualización está cargada de un sentido profundo, arraigado en el ser, en su ser, que por una parte pues rescata todos los principios que era del indio del hombre americano. También, pues por otra parte, expresa la trascendencia de los relatos. El relato construido por el Inca Garcilaso, pues por una parte buscaban el consenso entre sus lectores, y por otra, la profunda representación de ellos en la realidad, que pudieran verse en la realidad a través de sus escritos. Entonces allí el Inca Garcilaso registra la existencia del Incario como una elaboración suficiente y armónica. Eso nos lo dice Antonio en el escrito que nos muestra, que nos presenta, haciendo una valoración muy firme, muy unánime, muy convincente sobre toda la construcción de sentido, de identidad que pudo erigir, que pudo elaborar el hombre americano en sus inicios, en el paso que tuvieron los españoles por nuestro continente. En el caso de Brasil, y teniendo en cuenta este proceso de los críticos latinos, hay un problema que los estuvo a todos preocupando, y es el término de lo nacional. Bien,
aquí en el texto Una palabra inestable se recapitula todo este sentido del término nacional y el texto nos va mostrando cómo ese término puede ser tergiversado, puede ser cambiado a partir desde la perspectiva de lucha o de poder que quiera ser planteado. Entonces nos plantea el texto y nos dice que habían escritos con fe en la revolución alineada al servicio del poder y estaban los pesimistas que libraban también su batalla al servicio de la verdad. De esa manera se nos plantea, citaré textualmente, cómo el planteamiento de lo nacional está en circunstancias alineado con lo que puede ser el ejercicio democrático, el ejercicio también de la escritura. Dice, otro modo de ser nacionalista es estar al servicio de la verdad, no ocultando los hechos. Era muy claro, pues, plantear desde el ejercicio de la crítica el escenario real, el escenario que estaba sucediendo en el momento. Pues las letras debían o deben, más bien, cumplir su rol, obviamente, al servicio de la sociedad, pero contando siempre los hechos como deben ser. Entonces, ¿cómo se construyó el término de nacionalismo en Brasil? Pues por un lado el poder lo exaltaba como algo patriótico y por otro lado pues se representaba la amargura, que venía siendo el contrapeso, es decir, pues la amargura en el sentido de la visión amarga que presentaba Brasil en ese momento, la visión real de lo que acontecía. Es importante señalar el papel que cumplieron las letras dentro del establecimiento de una cultura en Brasil. Por ende, pues permitió que Brasil se congregara como una nación y con la llegada del modernismo, de las ideas del modernismo, de una nación rica culturalmente, pudo consolidar y pudo construir su crecimiento y su conocimiento como nación, como una nación grande, como una nación diversa, rica y multicultural. Porque hay que presentar el texto de Luz Mari Giraldo en más allá de Macondo, más acá de Macrol, donde nos determina y nos sitúa el papel de la crítica literaria y de la literatura frente a lo social. Y cómo está la crítica literaria frente a todo el contexto que se da en el mundo. Entonces vemos que los nuevos críticos, los escritores de este nuevo siglo, han alejado un poco la visión que se traía, que se traía del interés o por consolidar una utopía o por alcanzar la utopía que venía siendo, entre otras cosas, pues esa caracterización y por la construcción de la identidad. No menciono que la hayan dejado de un lado, pero están concentrados en lo que está presentando la realidad. En estos momentos, pues, se presenta una desmotivación, son un poco indiferentes a lo que ocurre y por eso ocurre, se pierde la fe con la consecuencia, con lo consecuente que trae la realidad. Es interesante el papel que nos plantea la escritura, las letras, en cuanto al dominio y el conocimiento de lo social y de lo político, de lo real que podríamos tener con ella. En el contexto, nuevamente señalo a Colombia por ubicar al autor Luz Mari Giraldo en el texto que nos habla más allá de Macondo, más acá de Macro, pues me gusta un dilema planteado y es las letras determinadas por la época, es decir, que cada época, cada contexto que circunda en esa época determina de alguna manera el sentido de lo que se escribe. Entonces en Colombia pues, podemos ver desde el siglo XX hasta acá lo que llevamos en lo corrido desde el curso de este siglo, se están presentando una diferencia por decirlo grande. Ya nos tenemos a los escritores que siguieron el legado del boom
de ese boom latinoamericano que siguen a Julio Cortázar, a Borges, a García Márquez. Pues por esta parte tenemos a los escritores que nos hablan de una realidad muy diferente, porque dentro de sus valores está el desencanto, el individualismo, está el desinterés por el futuro, el desinterés también por la pregunta existencial, por la pregunta histórica. Entonces, ante este desencanto, se tiende a una nueva forma de escritura, a la escritura contestataria, a la escritura de rechazo, utilizando la ironía, la metaficción, el erotismo para expresarse. Esta nueva mirada que tenemos y que es la del apogeo, ¿no? Esta nueva mirada en las letras que se consagra, viene a estar determinada por un fracaso, quizás por una lucha, un fracaso determinada por el simbolismo, la utopía que en los anteriores escritores plasmaban como idea revolucionaria, como idea de visión o para cambiar el mundo. Entonces, en esta nueva disyuntiva se plasma todo lo vivencial, todo lo real, como una muestra de un presente incierto, en el cual no hay que caer en errores ni en excesos. Pues en Colombia pues, se presentaba el texto, existen dos corrientes. Nos decía el autor que había que tener un cierto equilibrio, porque podíamos incurrir en qué podríamos hacer para entonces enfrentar las letras en este nuevo siglo, en este nuevo contexto. Estaban, por un lado, pues nos planteaba que si buscar entre las narrativas pasadas las formas de narrar el presente o aprender de múltiples formas del lenguaje del hombre contemporáneo. A mi parecer, siempre tenemos que ir guardando el equilibrio, ir explorando, ir explorando el pasado, ir explorando esas narrativas del pasado para mirar cómo nos ayuda en la nueva narrativa del presente, ayudados también por los medios que nos puedan presentar la contemporaneidad. Entonces así vale recalcar que las letras van jugando un papel importantísimo en la consolidación de cada época, gracias a los trabajos de algunos escritores que hicieron una valoración pertinente, que fueron capaces de exponer sus críticas, de disentir, de dialogar, de exponer sus puntos de vista para crear entonces para cada contexto una situación que emergiera para el engrandecimiento de las naciones en el contexto donde se requería el engrandecimiento y para contar la realidad que estaba viviendo. Puede ser esta una realidad amarga, una realidad difícil, pero que sirviera como ejercicio crítico individual y de construcción.